Buenas tardes, hoy voy a hablar acerca de la biografía de Tomás Carrasquilla Naranjo. Tomás Carrasquilla Naranjo nació en Santo Domingo, Antioquia, el 17 de enero de 1858. Medellín. Fue un escritor colombiano activo entre la segunda mitad del siglo. Se dedicó a trabajos muy simples: sastre, secretario de un juez, almacenista en una mina y trabajador en el Ministerio de Obras Públicas. Era un ávido lector y uno de los escritores literarios colombianos más originales, que influyó en gran medida a la generación más joven de su tiempo, las generaciones posteriores. Carrasquilla era un poco conocido en su época, según Federico de Onís, un estudioso de las obras de Carrasquilla. Fue solo después de 1936, cuando ya tenía 78 años, al ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura, que Carrasquilla obtuvo un reconocimiento nacional. El Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla lleva su nombre en su honor. Comenzó sus estudios en la Universidad de Antioquia, pero tuvo que parar sus estudios y retirarse por las guerras civiles de la época, a finales de su siglo. Y tuvo problemas económicos y se internó en la mina de San Andrés, cerca de los municipios de Argelia y Sonsón. Finalmente vivió en Bogotá, donde trabajó como funcionario del Ministerio de Obras Públicas, y regresó de Medellín, donde escribió sus dos obras, La Marquesa de Yolombó y Hace tiempos. Un intelectual comprometido, Carrasquilla organizó tertulias, reuniones sociales para leer libros y discutirlos en su casa de Medellín. Muchos jóvenes escritores e intelectuales de su tiempo se unieron a esas tertulias. Desde entonces se le llamó Maestro Tomás Carrasquilla. Entre los admiradores de Carrasquilla se encontraba el filósofo colombiano Fernando González Ochoa. Amante de los libros, organizaba tertulias literarias que en Medellín se hicieron bastante célebres durante los últimos años de su vida, y en las cuales comenzó a ser llamado, como ya he dicho. De Onís argumenta que el trabajo de Carrasquilla pasó desconocido en Colombia y en el extranjero en ese momento, porque vivió durante dos periodos diferentes de la literatura latinoamericana: costumbrismo y romanticismo, que tuvo representantes como José Asunción Silva en Colombia, y la llegada del modernismo como reacción contra el costumbrismo. Como muchos clasifican el trabajo de Carrasquilla como costumbrista, también Onís. Carrasquilla nació en un pueblo andino al noreste de Medellín, en la montaña antioqueña. Era hijo de Isaza Carrasquilla y Esilda Naranjo Moreno. Su familia poseía algunas minas de oro, y esto le permitió vivir lo suficientemente bien y dedicarse a escribir. Uno de sus amigos, también nacido en Santo Domingo, fue el escritor Francisco de Paula Rendón. A los 15 años se mudó a Medellín para terminar su educación secundaria en la Universidad de Antioquia. Continuó su estudio de Derecho allí, después de haberlo dejado por las guerras. En 1896, Carrasquilla viajó a Bogotá para la publicación de su primera novela, Frutos de mi tierra, escrita para demostrar que cualquier tema puede ser una historia, que fue muy bien recibida por la crítica. En este viaje conoció a José Asunción Silva, a quien algunos años después dedicaría el ensayo para el poeta. Regresó a Antioquia y tuvo un accidente al caerse de un caballo, lo que lo hizo quedarse en Medellín por un tiempo. Cuando regresó a Santo Domingo, se dedicó a escribir hasta 1904, cuando perdió su fortuna debido a la bancarrota de Banco Popular. Luego obtuvo trabajo como almacenista en una mina de oro de Sonsón hasta 1909. Después de que Carrasquilla regresó a Medellín, tuvo una vida social y cultural muy animada, asociándose con jóvenes intelectuales como Fernando González Ochoa, quien se convirtió en uno de sus mejores amigos por el resto de su vida. González fue uno de los grandes admiradores de Carrasquilla. En 1914, Carrasquilla trabajó para el periódico más antiguo de Colombia, El Espectador, cuando esa publicación fue editada en Medellín, pero poco después se mudó a Bogotá, donde trabajó para el Ministerio de Obras Públicas hasta 1919.
Regresando a Medellín, continuó estudiando literatura y en 1928 publicó La Marquesa de Yolombó, una de las obras más conocidas de la literatura colombiana. En sus últimos años, el escritor se quedó en Medellín cuando su salud comenzó a deteriorarse y comenzó a quedarse ciego en 1934. La cirugía le devolvió la visión limitada. Sin embargo, su ceguera no fue un obstáculo para su escritura, ya que comenzó a dictar sus obras. En 1935, Carrasquilla fue condecorado con la Cruz de Boyacá, un premio que otorga al destinatario los mismos privilegios que el presidente o expresidente de Colombia. Escribió hace mucho tiempo, por dictado entre 1936 y 1937. Ese trabajo le valió el Premio Nacional de Literatura y Ciencia José María Vergara de la Academia Colombiana de Idiomas. Ese reconocimiento le dio fama nacional y atrajo a críticos internacionales que admiraban su trabajo y rescataron su nombre del casi anonimato. En diciembre de 1940, Tomás Carrasquilla murió entre un gran grupo de amigos y admiradores que lo llamaron Don Tomás o Maestro Tomás Carrasquilla. Carrasquilla es visto generalmente como un autor costumbrista debido al contexto cultural de su mundo. Los detalles tradicionales de la gente sencilla y las descripciones de paisajes en su obra son característicos del costumbrismo, que se desarrolló en España y América Latina durante el siglo XIX. El objetivo del autor costumbrista es la descripción del marco de las tradiciones de un pueblo sin más comentarios sobre el respeto y como consecuencia del romanticismo. El modernismo comenzó a aparecer en América Latina y España. En Colombia, el modernismo tenía autores, periodistas, artistas y fotógrafos como González, Grave, Rendón y Matisse. El modernismo se desarrolló como un contador contra el costumbrismo, según Federico de Onís. Carrasquilla conocía e incluso compartía las nuevas tendencias del modernismo. Por ejemplo, apoyó a los Panías, pero mantuvo su propio estilo y originalidad. Hablando estrictamente, siempre fue un escritor independiente y su mayor mérito y originalidad se manifiestan en su capacidad de permanecer libre de la imitación directa de cualquier influencia. Aunque todos los que recibió están latentes en su trabajo. En ese sentido, la clasificación de Carrasquilla como costumbrista no es exacta. Según de Onís, el trabajo de Carrasquilla parte del costumbrismo estático del siglo XIX que se describe a través de una descripción detallada. Su obra literaria es igual y diversa a diferencia del trabajo de costumbristas del siglo XIX. Se describía sus pinturas, paisajes y personajes usando el mismo patrón, igual que en su trabajo siempre impregna la sustancia de Antioquia. Es un gran patriota. Y esta realidad externa única siempre se ve a través de su personalidad. Eso sería prácticamente un resumen de toda la historia y legado que dejó Tomás Carrasquilla a nosotros y a Colombia, y cómo hizo historia con sus cuentos y todo lo que creó pasando el tiempo, y cómo a pesar de los años sigue dando un impacto grandísimo en la sociedad. Gracias.